El sonido de las campanas de la parroquia de San Miguel de Allende resonaba suavemente por las colinas cuando Guadalupe Villarreal abrió las pesadas cortinas de su habitación. La mansión colonial, herencia de generaciones de su familia, parecía dormida bajo la cálida luz del sol naciente. Cada rincón de la propiedad emanaba un pasado imponente, pero los jardines, antaño su mayor joya, estaban ahora abandonados, una metáfora silenciosa de los años que se acumulaban sobre ella. Guadalupe ajustó sus gafas y observó el exterior. El verde de los arbustos había sido invadido por malas hierbas, y las flores que antes perfumaban las frescas noches ahora se marchitaban en silencio. Suspiró profundamente. Arturo, su esposo, había prometido encargarse de eso. Así como había prometido ocuparse de tantas otras cosas. Pero, como siempre, estaba demasiado ocupado con reuniones y viajes interminables para notar que algo tan simple, y al mismo tiempo tan vital para ella, estaba desapareciendo. Esa mañana, sin embargo, algo nuevo sucedería. El sonido de un motor desgastado anunció la llegada del jardinero que había contratado sin el conocimiento de Arturo. Era su decisión. Un pequeño acto de rebeldía dentro de un matrimonio asfixiante. Bajó hasta la entrada principal con pasos firmes, pero lentos, el eco de sus zapatos llenando el silencio de la casa. Cuando abrió la pesada puerta de madera, se encontró con un hombre joven, de unos 30 años, piel morena quemada por el sol, ojos oscuros y una expresión de calma casi desconcertante. Sostenía un sombrero de paja en las manos y parecía observar cada detalle de la propiedad con una mirada experimentada. «Buenos días, señora Villarreal», dijo él, con voz firme pero amable, mientras hacía una leve reverencia. «Me llamo Rafael. Soy el jardinero». Guadalupe lo analizó por un instante, su postura elegante y calculada escondiendo cualquier rastro de nerviosismo. Parecía sencillo, pero había algo en su forma de hablar y comportarse que la intrigó. «Bienvenido, Rafael. Espero que sepa que hay mucho trabajo por hacer aquí», respondió, señalando los jardines más allá del patio. «No están en las mejores condiciones». «Es cierto», respondió él, con una pequeña sonrisa. «Pero nada que no podamos restaurar con paciencia y cuidado». Sus palabras resonaron de una manera inesperada en Guadalupe, casi como un mensaje velado. Hizo un gesto para que él la siguiera mientras explicaba sus expectativas. Por alguna razón, sintió la necesidad de justificarse. «Estos jardines eran mi refugio, ¿sabe? Cuando mi madre aún estaba viva, solía cuidar personalmente los rosales. Yo, ya no tengo el mismo tiempo ni la misma disposición». Rafael simplemente asintió. No parecía del tipo que hacía preguntas innecesarias, algo que de inmediato le agradó. El trabajo comenzó esa misma mañana. Trajo herramientas simples, pero demostraba habilidad en cada movimiento. Guadalupe observaba desde la terraza mientras Rafael arrancaba malas hierbas y podaba las ramas secas con precisión. Había algo casi artístico en su dedicación, como si no solo cuidara el jardín, sino que devolviera la vida a algo que también consideraba importante. Conforme pasaban las horas, Guadalupe notó pequeños detalles sobre Rafael. Trabajaba en silencio, pero ocasionalmente se detenía para admirar el resultado de su labor, como un pintor frente a un lienzo inacabado. Cuando hacía una pausa para beber agua, ella decidió bajar a entregarle un vaso frío. Quería conocerlo mejor. ¿Trabaja en esto desde hace mucho tiempo?, preguntó ella, tratando de sonar casual mientras le entregaba el vaso. «Desde que tengo memoria, señora», respondió él, limpiándose la frente con un pañuelo. «Mi padre era jardinero, y aprendí de él». Guadalupe sonrió. «Debe ser un trabajo que exige paciencia». «Y pasión», completó él, con un brillo en los ojos que la desconcertó por un instante. «Un jardín refleja el alma de quien lo cuida». Ella permaneció en silencio, las palabras resonando en su mente. Después de un momento, hizo un leve gesto con la cabeza y volvió a la terraza, sintiendo una inquietud que no lograba explicar. A medida que la tarde caía,
el jardín empezó a revelar señales de transformación. Rafael había limpiado las áreas más críticas y podado los árboles que bloqueaban la vista de las montañas al fondo. Cuando finalmente guardó las herramientas, ya había oscurecido. Guadalupe, que había estado observándolo desde una ventana, notó que se acercaba para despedirse. Eso es todo por hoy, señora. Mañana regresaré para continuar el trabajo. Gracias, Rafael, dijo ella sinceramente. Está haciendo un trabajo excelente. Él sonrió nuevamente, pero no dijo nada. Solo hizo una leve reverencia antes de caminar hacia la salida. Cuando el sonido del motor de su camioneta finalmente se apagó, Guadalupe se dio cuenta de que algo en su corazón parecía ligeramente más liviano y, al mismo tiempo, más confuso. Esa noche, mientras Arturo llamaba desde algún hotel lejano para informarle sobre una cena de negocios, Guadalupe apenas prestó atención. Su mente estaba atrapada en el sonido del viento entre los jardines y en la figura de Rafael, quien de alguna manera comenzaba a llenar un vacío que ni siquiera sabía que tenía. A la mañana siguiente, Guadalupe se despertó más temprano de lo habitual, con una energía que no sentía desde hacía mucho tiempo. Algo en la presencia de Rafael había despertado una vitalidad dormida en ella, como si las capas de apatía acumuladas a lo largo de los años comenzaran a disiparse. Después de un desayuno rápido, caminó hasta la terraza y, por primera vez en mucho tiempo, se quedó esperando a alguien. El sonido del motor de la vieja camioneta de Rafael surgió a lo lejos, y su corazón se aceleró por un momento. Asterisco asterisco qué infantilidad asterisco asterisco, pensó, reprochándose en silencio. Aún así, no pudo evitar una leve sonrisa al verlo estacionar y bajar con su postura tranquila y profesional. Él la saludó con un breve gesto antes de dirigirse directamente al jardín. El día prometía ser caluroso, pero Rafael parecía inmune al calor. Estaba tan concentrado en su trabajo que no se dio cuenta de que Guadalupe se acercaba, llevando una jarra de limonada. Cuando ella carraspeó para llamar su atención, él se giró rápidamente, sorprendido. Traje algo para que se refresque. Ella extendió el vaso, notando que sus manos temblaban un poco. Muchas gracias, señora, respondió él, aceptando el vaso con una sonrisa genuina. Por favor, llámame Guadalupe, dijo ella, casi sin pensarlo. No le gustaba la formalidad que cargaba la palabra señora. Somos casi compañeros de trabajo ahora. Él dudó un instante, pero asintió. Claro, Guadalupe. La informalidad de su nombre en la boca de Rafael sonaba diferente, más cercana. Los dos se quedaron en silencio por unos momentos mientras él terminaba la limonada. Guadalupe, que nunca había sido buena con los silencios, intentó iniciar una conversación. ¿Has trabajado mucho estos últimos días? ¿No te gustaría tomar un descanso más largo? Rafael sonrió. Cuando empiezo un trabajo, me gusta mantener el ritmo. Es como un jardín. Si te detienes, las malas hierbas se apoderan antes de que te des cuenta. Ella rió. Comparación interesante. Pero no siempre es posible mantener el ritmo. A veces, la vida nos obliga a parar. Él pareció reflexionar sobre su respuesta antes de hablar. Tal vez sea verdad. Pero aún creo que, si paramos por demasiado tiempo, perdemos el control. Sus palabras, una vez más, llevaban un peso inesperado. Guadalupe no sabía si él estaba hablando de los jardines o de algo más, pero decidió no profundizar. Sin embargo, la conversación había plantado algo en ella, una inquietud nueva e inexplicable. A lo largo de las semanas, Rafael comenzó a frecuentar la propiedad diariamente. Su dedicación era evidente, y los jardines comenzaron a recuperar la belleza de antaño. Guadalupe, que al principio lo observaba de lejos, ahora encontraba maneras de interactuar con él siempre que era posible. Le preguntaba sobre las plantas, sobre su técnica de poda, e incluso sobre su infancia. Descubrió que Rafael venía de un pequeño pueblo llamado Tequila, famoso por sus plantaciones de agave.
Era el mayor de 3 hermanos y había asumido el papel de proveedor de la familia desde muy joven. Su padre, también jardinero, había muerto temprano y Rafael había aprendido el oficio para mantener a su madre y a sus hermanos. ¿Nunca pensaste en hacer otra cosa?, le preguntó ella una tarde, mientras él plantaba nuevas flores junto a la fuente. No, respondió él, sin apartar la vista del trabajo. Creo que cada persona tiene un don. El mío es cuidar la tierra. Había una simplicidad en su respuesta que encantaba a Guadalupe. En contraste con las personas a su alrededor, que vivían preocupadas por el estatus y la riqueza, Rafael parecía guiado por algo más puro, más esencial. Pero no era solo su simplicidad lo que la atraía. Era la manera en que miraba las cosas, con atención y respeto, como si cada planta, cada piedra, tuviera importancia. Ella comenzó a darse cuenta de que también deseaba ser vista de esa forma, no como la esposa de Arturo ni la madre de Valeria, sino como Guadalupe. Una mujer con sueños y emociones que durante mucho tiempo habían estado enterrados. Una tarde, mientras Rafael guardaba sus herramientas para irse, Guadalupe lo llamó antes de que alcanzara la camioneta. Rafael, espera. Él se detuvo y se giró, sorprendido por la urgencia en su voz. ¿Te gustaría cenar aquí mañana por la noche?, preguntó ella rápidamente, antes de que el valor la abandonara. Solo para agradecerte por el increíble trabajo que has hecho. Le has devuelto la vida a los jardines. Rafael dudó. No parecía cómodo con la idea, pero la sonrisa de Guadalupe lo desarmó. Agradezco la invitación, pero no quiero molestar. No será ninguna molestia, insistió ella. Además, Arturo estará de viaje, y Valeria, bueno, rara vez está en casa por mucho tiempo. Solo seremos nosotros. Será una cena sencilla. Después de unos segundos de silencio, Rafael asintió. Está bien. Gracias, Guadalupe. Cuando se fue, ella sintió una mezcla de ansiedad y expectativa. Era una simple cena, pero había algo en esa invitación que parecía romper una barrera invisible. Guadalupe intentó convencerse de que era solo gratitud, pero, en el fondo, sabía que era algo más. La noche siguiente, preparó una cena modesta, pero con cuidado. La mesa estaba puesta con platos que no usaba desde hacía mucho tiempo, y una botella de vino tinto esperaba en la encimera. Cuando el reloj marcó las 8, escuchó el sonido familiar del motor de la camioneta. Rafael apareció vestido de forma sencilla, pero con una camisa limpia y bien planchada. Parecía incómodo, casi fuera de lugar, pero Guadalupe lo recibió con una cálida sonrisa. Entra. Espero que tengas hambre. Sí, claro, respondió él, mirando alrededor con curiosidad. La casa, imponente y llena de detalles históricos, parecía un contraste enorme con la vida que él conocía. La cena comenzó con una conversación ligera, pero pronto se volvió más personal. Rafael contó historias de su infancia, y Guadalupe, a su vez, habló sobre su juventud, un tiempo en el que soñaba con viajar por el mundo antes de quedar atrapada en las expectativas de su familia y su matrimonio. A veces siento que viví la vida de otra persona, confesó ella, mirando el vino en su copa. No sé si eso tiene sentido. Rafael la miró por un instante antes de responder. Tal vez aún haya tiempo para vivir la tuya. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de significados que ninguno de los dos estaba listo para admitir. Guadalupe sintió que el calor subía por su rostro y desvió la mirada. Algo estaba cambiando, y sabía que, a partir de ese momento, nada sería igual. El ambiente entre Guadalupe y Rafael parecía haber cambiado después de la cena. Aunque no habían dicho nada directamente, había una tensión sutil, algo que flotaba entre ellos en los breves momentos en que sus miradas se encontraban. Guadalupe intentaba mantenerse ocupada, pero su mente frecuentemente vagaba, regresando a esa noche. ¿Asterisco ¿acaso él se dio cuenta de lo que sentí?
¿O soy yo quien está creando fantasías? ***. La llegada de Arturo, días después, devolvió a Guadalupe a la realidad. Su esposo, como de costumbre, llegó tarde a casa, con su maleta de cuero gastada y el rostro marcado por el cansancio. Depositó un beso apresurado en su mejilla, apenas deteniéndose para preguntarle cómo estaba antes de desaparecer en el despacho. ¿Buen viaje?, arriesgó Guadalupe, mientras observaba a Arturo abrir el cajón de su escritorio. Exhaustivo, respondió él, sin siquiera levantar la vista. Tuve que resolver una serie de problemas con los proveedores. Ella asintió, aunque sabía que él no esperaba una respuesta. Años atrás, la falta de interés de Arturo la lastimaba. Ahora, era simplemente un hecho de su rutina. El silencio entre ellos era casi cómodo, como un viejo mueble que nadie amaba, pero que tampoco nadie se molestaba en cambiar. Mientras Arturo pasaba horas en el despacho, Guadalupe subió al dormitorio, pero no pudo dormir. Sentada en la cama, hojeaba un álbum antiguo con fotos de su juventud. Allí estaba ella, con vestidos elegantes y una sonrisa que parecía pertenecer a otra persona. Yo era feliz, o tal vez solo era demasiado joven para darme cuenta de lo que venía, ***. Al día siguiente, Arturo partió nuevamente. Tenía una conferencia en Monterrey y parecía aliviado de dejar la casa. Guadalupe observó cómo el coche desaparecía por el camino y sintió un peso salir de sus hombros. Con él lejos, finalmente podía respirar. Rafael llegó poco después. Estaba más callado de lo habitual, tal vez sintiendo la misma tensión que ella. Ambos evitaban conversaciones largas, limitándose a intercambios rápidos sobre el trabajo en el jardín. Pero ese día, algo cambió. Mientras Rafael podaba un arbusto, se cortó accidentalmente. La sangre comenzó a correr por su mano, y Guadalupe corrió hacia él. «Déjame ver eso», dijo ella, tomando su mano antes de que él pudiera protestar. «No es nada serio, Guadalupe», respondió Rafael, intentando apartarse. «Quédate quieto. Voy a buscar un vendaje». Ella regresó con una pequeña caja de primeros auxilios y comenzó a limpiar la herida. Rafael permaneció en silencio, observándola mientras trabajaba con delicadeza. Cuando terminó, sus ojos se encontraron por un instante que pareció más largo de lo que debía. «Gracias», dijo él, casi en un susurro. «Cuídate mejor, Rafael. No quiero que te hagas daño trabajando aquí». Había algo en su voz que él notó, algo que la misma Guadalupe parecía estar intentando ocultar. Rafael asintió, pero no dijo nada más y volvió al trabajo. Guadalupe permaneció allí por un momento, mirando sus manos vacías, sintiendo una mezcla de miedo y deseo que la dejaba confundida. El incidente del corte permaneció en su mente durante todo el día. Había algo en la cercanía con Rafael que la inquietaba de una manera que no experimentaba desde hacía años. Por la noche, mientras preparaba café, sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de Valeria, su hija mayor, que entró en la cocina sin previo aviso. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Valeria, frunciendo el ceño. «Pareces distraída». «Estoy bien», respondió Guadalupe, colocando rápidamente la taza sobre la encimera. «Solo estoy cansada». Valeria, con su postura imponente y mirada siempre escrutadora, la observaba como si pudiera ver sus secretos. «Papá está fuera otra vez, ¿verdad?». «Como siempre», respondió Guadalupe, con un toque de ironía. Valeria rió, pero su risa era fría. «Deberías estar acostumbrada. Arturo nunca ha sido muy de quedarse en casa». Guadalupe no respondió. Sabía que Valeria tenía razón, pero la frialdad de su hija le dolía. Cuando Valeria finalmente subió al dormitorio, Guadalupe se quedó sola de nuevo. El silencio de la casa la envolvió, pero esta vez no fue reconfortante. Se sentía expuesta, como si llevara un secreto a punto de estallar. Al día siguiente, Rafael llegó más temprano de lo habitual.
Traía algunos brotes de flores que había comprado para el jardín. Guadalupe lo recibió en la entrada y, por primera vez, sintió la necesidad de explicarse. Ni siquiera sé si te he agradecido lo suficiente por lo que has hecho con estos jardines, dijo ella, mientras caminaban juntos. Hace mucho que esta casa no se veía tan viva. Es mi trabajo, Guadalupe, respondió él con humildad, pero había algo en su voz que sugería más. Aún así, gracias, insistió ella, deteniéndose por un momento y colocando suavemente una mano en su brazo. Rafael la miró, sus ojos oscuros encontrándose con los de ella con una intensidad que la dejó sin palabras. El toque en su brazo parecía insignificante, pero fue suficiente para crear una conexión palpable entre ellos. Comenzó Guadalupe, pero fue interrumpida por la llegada de Valeria. Mamá. Llamó Valeria desde lejos, caminando hacia ellos. ¿Quién es él? Rafael, respondió Guadalupe rápidamente, retirando la mano. Es el jardinero. Valeria lo observó de arriba a abajo, como si lo estuviera evaluando. Trabaja bien, por lo que veo. Rafael, manteniendo la compostura, asintió y se retiró para continuar con su trabajo. Valeria, sin embargo, permaneció junto a su madre, con una mirada llena de desconfianza. Es muy dedicado, ¿no crees? Comentó Valeria, con un tono insinuante. Guadalupe sintió como su rostro se encendía. Es profesional, nada más. Valeria no respondió, pero su expresión decía más que cualquier palabra. Había algo en sus ojos que hizo que Guadalupe entendiera que su hija empezaba a sospechar. A medida que avanzaba el día, Guadalupe intentaba actuar con normalidad, pero la presencia de Valeria la ponía inquieta. Sabía que su hija no dejaría pasar nada por alto. Más tarde, al observar cómo Rafael se iba en su camioneta, sintió un nudo en el pecho. Me estoy complicando pensó, pero sabía que no era tan simple detenerse. Lo que había comenzado como admiración se había transformado en algo más, algo que ya no podía ignorar. Valeria era conocida por su astucia y su habilidad para percibir lo que los demás intentaban ocultar. Desde niña, tenía una forma de desentrañar las situaciones a su alrededor, encontrando patrones que pasaban desapercibidos. Guadalupe lo sabía, y por eso, el comportamiento de su hija en los días siguientes la puso incómoda. Siempre que Valeria estaba en casa, parecía rondar los jardines más de lo habitual, observando a Rafael con un interés calculado. Comentarios sutiles sobre su trabajo surgían durante las conversaciones, como si estuviera probando la paciencia de su madre. Realmente ha transformado el jardín, mamá, dijo Valeria una mañana mientras tomaban café en la terraza. Debes estar satisfecha con el resultado. Guadalupe asintió, intentando mantener un tono casual. Sí, es muy competente. Valeria inclinó la cabeza, sus ojos fijos en los de su madre. ¿Competente? ¿Solo eso? Guadalupe sintió que la sangre le abandonaba el rostro, pero se mantuvo firme. ¿Qué más debería ser? Nada. Solo curiosidad. Valeria se encogió de hombros con una sonrisa que era más provocación que simpatía. Con el paso de los días, Valeria comenzó a inventar excusas para permanecer en la casa, algo inusual para ella, que prefería su moderno apartamento en el centro de la ciudad. Siempre que Rafael estaba cerca, Guadalupe notaba a su hija a la distancia, observando como un depredador al acecho. Una tarde de domingo, mientras Guadalupe organizaba algunas fotos antiguas en el despacho, escuchó pasos en el pasillo. Antes de que pudiera reaccionar, Valeria apareció en la puerta, con un sobre en las manos y una mirada que mezclaba triunfo y acusación. Mamá, creo que tienes algo que explicarme. La voz de Valeria era firme, casi cortante. ¿Qué es esto?, preguntó Guadalupe, intentando ocultar su nerviosismo. Valeria abrió el sobre y sacó una serie de fotografías tomadas con un celular.
En las imágenes, Guadalupe estaba en el jardín con Rafael, en momentos aparentemente inocentes, pero que, desde el ángulo correcto, parecían más íntimos de lo que realmente eran. Lo tocaste en el brazo, mamá. ¿Y esta foto? Está sonriendo como una chica de 20 años. ¿Quieres explicarme qué está pasando? Valeria levantó las cejas, esperando una respuesta. Guadalupe sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No seas absurda, Valeria. Él es el jardinero. Eso no significa nada. No me parece que no signifique nada. Valeria cruzó los brazos. A Arturo le encantaría ver esto. La mención del nombre de su marido hizo que el corazón de Guadalupe se acelerara. No digas tonterías. No hay nada que contar. Valeria se inclinó hacia adelante, con la mirada penetrante. No subestimes mi inteligencia, mamá. Sé que algo está pasando, y voy a guardármelo, pero por un precio. Guadalupe sabía que Valeria era implacable cuando quería algo. Lo que no esperaba era que su hija utilizara las sospechas como arma tan rápidamente. Esa misma noche, Valeria hizo su primera exigencia, dinero. Necesito 50,000 pesos, mamá, dijo casualmente mientras cenaban. Un pequeño favor. ¿Para qué? Preguntó Guadalupe, aunque ya sabía la respuesta. Eso no viene al caso. ¿Puedes ayudarme o no? Guadalupe sabía que no tenía elección. Si Valeria decidía contarle a Arturo, aunque fuera solo una mentira, él no dudaría en usarla como justificación para alejarla aún más. Su relación ya estaba deteriorada, y Arturo siempre dejaba claro que él tenía el control de la familia y los bienes. Está bien, dijo finalmente, sin mirar a su hija. Transferiré el dinero mañana. Perfecto. Valeria sonrió con satisfacción. Sabía que podía contar contigo. La frialdad en el tono de Valeria le rompió el corazón a Guadalupe. Su propia hija estaba dispuesta a destruirla para conseguir lo que quería, y eso la hacía sentirse más aislada que nunca. Mientras tanto, Rafael continuaba yendo a la mansión diariamente, ajeno a lo que ocurría tras bambalinas. Pero Guadalupe comenzó a evitar encontrarse con él, temiendo que cualquier interacción pudiera ser malinterpretada por Valeria. Él parecía notar el cambio en su comportamiento, pero no dijo nada, respetando su espacio. Una tarde, mientras regaba las flores, Rafael finalmente se acercó. «Guadalupe, ¿está todo bien?», preguntó con genuina preocupación. «Pareces distante en los últimos días». Ella intentó sonreír, pero no pudo ocultar la tensión. «Solo estoy ocupada». «Si hice algo mal», comenzó él, pero fue interrumpido. «No, Rafael», dijo rápidamente, casi desesperada. «No eres tú. Es mi familia. Las cosas están complicadas». Rafael asintió, aunque no parecía convencido. Antes de que pudiera decir algo más, Valeria apareció en la terraza, observando la escena con una sonrisa discreta. Guadalupe retrocedió de inmediato. «Necesito irme. Por favor, continúa con tu trabajo». Entró en la casa sin mirar atrás, sintiendo el peso de los ojos de Valeria sobre ella. La tensión se estaba volviendo insoportable. Al día siguiente, Guadalupe bajó a la terraza y notó algo extraño: Rafael no había llegado a su hora habitual. Esperó más de una hora, pero no apareció. Inquieta, intentó llamar al número que él había dejado, pero la llamada iba directamente al buzón de voz. Al tercer día de ausencia, la preocupación se transformó en desesperación. Guadalupe decidió ir a la pequeña casa de Rafael, cuya ubicación él había mencionado en una conversación casual. Condujo hasta un barrio modesto en las afueras de San Miguel de Allende y encontró la casa, una construcción sencilla, con un pequeño jardín bien cuidado. Pero, al tocar la puerta, nadie respondió. Una vecina que barría la acera se acercó. «¿Busca a Rafael?»,
Preguntó la mujer, mirando a Guadalupe con curiosidad. Sí. No ha venido a trabajar, y estoy preocupada. ¿Sabe dónde está? La mujer negó con la cabeza. No lo he visto desde hace 2 días. Se fue de madrugada con una maleta pequeña. Dijo que tenía algo importante que resolver. Guadalupe sintió un escalofrío. Algo estaba mal. Rafael no era el tipo de persona que abandonaría un trabajo sin aviso. ¿Qué pudo haber pasado? Al regresar a la mansión, encontró a Valeria en el vestíbulo, mirando su celular. Su hija lanzó una mirada curiosa hacia ella. ¿Dónde estabas, mamá? Salí un momento, respondió Guadalupe evasivamente. Valeria rió suavemente. Estás preocupada por el jardinero, ¿no? La pregunta directa la golpeó como un mazazo. Eso no es asunto tuyo, Valeria. Claro que lo es. Después de todo, pareces más preocupada por él que por cualquier otra cosa. Valeria se levantó, mirando a su madre con una sonrisa amenazante. Espero que seas consciente de las consecuencias de tus acciones, mamá. Guadalupe no respondió. Subió las escaleras sintiendo una oleada de desesperación crecer en su pecho. Rafael estaba desaparecido, y Valeria parecía decidida a usar eso en su contra. Pero lo que más la asustaba era la posibilidad de que algo mucho más grande estuviera sucediendo, algo que aún no podía entender. El silencio en la mansión era casi opresivo, interrumpido solo por el sonido distante del viento en los jardines que Rafael había transformado. Guadalupe no lograba concentrarse en nada. La desaparición de él no tenía sentido, y la inquietud la corroía por dentro. En el fondo, sabía que algo estaba mal, pero no sabía por dónde empezar. En el 4.º día sin noticias, Guadalupe decidió actuar. Hizo una lista mental de los lugares donde podría buscar a Rafael. Pasó por la plaza central de San Miguel de Allende, donde él solía comprar semillas y herramientas, preguntando a los comerciantes si alguien lo había visto. La mayoría negó con la cabeza, pero un anciano en el mercado de flores recordó haberlo visto. Sí, recuerdo a Rafael. Pasó por aquí hace unos días. Parecía preocupado. Dijo que tenía que resolver algo urgente. Después de eso, no lo volví a ver. La información era vaga, pero suficiente para alimentar su ansiedad. ¿Resolver algo urgente? ¿Qué podría ser tan importante como para desaparecer? Guadalupe trató de mantenerse tranquila mientras conducía de regreso a la mansión, pero cada kilómetro recorrido parecía una tortura. Al estacionar, encontró a Valeria en la terraza, mirando el jardín con una expresión inescrutable. Pareces nerviosa, mamá. Valeria se volvió para mirarla. ¿Pasó algo? Guadalupe ignoró la provocación y siguió adelante, pero su hija la siguió. Te estás desgastando por nada, dijo Valeria, con un tono frío. Él solo era el jardinero. Los hombres como él desaparecen todo el tiempo. Guadalupe se detuvo abruptamente y se giró hacia su hija. ¿Qué sabes de esto, Valeria? Valeria se encogió de hombros, fingiendo inocencia. Nada. Solo digo que tal vez deberías aceptar que no va a volver. Las personas siguen adelante con sus vidas. Si tienes algo que ver con esto, empezó Guadalupe, pero Valeria rió, interrumpiéndola. No seas dramática, mamá. ¿Crees que yo me preocuparía por un hombre como él? Guadalupe sintió que la sangre le hervía, pero decidió no alimentar la discusión. Algo no está bien. Y Valeria sabe más de lo que dice. Al día siguiente, Guadalupe se despertó decidida. Necesitaba descubrir más sobre Rafael y lo que podría haberlo llevado a desaparecer tan repentinamente. Volvió a buscar a la vecina de su casa, quien esta vez parecía más dispuesta a hablar. Rafael no solía meterse en problemas, pero había algo que lo preocupaba mucho, dijo la mujer, mientras barría tranquilamente la acera. Algo relacionado con su familia. ¿Su familia? Preguntó Guadalupe, frunciendo el ceño.
Nunca mencionó nada específico. Solo sé que tenía un hermano que se metió con gente equivocada. Rafael hacía todo lo posible por ayudarlo, pero parecía que eso solo empeoraba las cosas. Creo que estaba tratando de protegerlo. Guadalupe agradeció y volvió al coche, tratando de procesar la información. ¿Un hermano? Él nunca habló de eso. Comenzó a preguntarse si la desaparición de Rafael estaba relacionada con problemas familiares. Quizá alguien lo estaba presionando. De regreso en la mansión, decidió revisar las herramientas que Rafael había dejado en el cobertizo, con la esperanza de encontrar alguna pista. Al fondo de una caja de madera, encontró un pequeño cuaderno de notas. Las páginas estaban llenas de listas de tareas relacionadas con los jardines, pero al final había algo diferente, un nombre y una dirección, escritos con prisa. Emilio Martínez. Guanajuato. El corazón de Guadalupe se aceleró. ¿Sería este el hermano del que hablaba la vecina? Decidió que tenía que investigar. A la mañana siguiente, sin informar a Valeria, Guadalupe tomó el coche y condujo hasta Guanajuato. El viaje era largo y agotador, pero la posibilidad de encontrar a Rafael, o al menos descubrir qué había sucedido con él, la mantenía firme. Al llegar a la ciudad, siguió la dirección anotada en el cuaderno. La llevó a una zona humilde, donde las casas eran pequeñas y los residentes parecían desconfiados de los extraños. Guadalupe estacionó y caminó hasta la puerta de una de las viviendas más modestas. Tocó varias veces antes de que un hombre joven, con rasgos que recordaban a los de Rafael, abriera. ¿Emilio? Preguntó ella, intentando parecer segura. El hombre asintió, mirándola con curiosidad. ¿Quién es usted? Mi nombre es Guadalupe. Yo, trabajo con Rafael. Estoy buscándolo. Ha desaparecido, y escuché que usted podría saber algo. Emilio permaneció en silencio por un momento, analizándola. Entre. Guadalupe dudó, pero lo siguió al interior de la casa. El interior era modesto, pero ordenado. Emilio le ofreció un vaso de agua antes de sentarse frente a ella. Rafael habló de usted, dijo finalmente, sorprendiéndola. Dijo que era la única persona que parecía preocuparse de verdad. ¿Dijo eso? Preguntó ella, sintiendo un nudo en el pecho. Emilio asintió. También me dijo que me mantuviera lejos. Dijo que algunas personas me estaban buscando por deudas que contraje en el pasado. Creo que intentó resolverlo él solo. ¿Dónde está ahora? Insistió Guadalupe, con la voz temblorosa. No lo sé. No me dijo a dónde iba. Solo dejó una nota diciendo que lo arreglaría todo y que yo debía mantenerme escondido. Guadalupe sintió que las lágrimas se acumulaban. Rafael había desaparecido porque intentaba proteger a su hermano. ¿Pero de quién? ¿Quién podría estar tras él? Al salir de la casa de Emilio, la sensación de impotencia aumentó. No tenía respuestas claras, pero una cosa era segura, alguien estaba buscando a Rafael, y ella debía descubrir quién era antes de que fuera demasiado tarde. El regreso a San Miguel de Allende fue un tormento para Guadalupe. A cada curva, imágenes de Rafael aparecían en su mente, sus ojos tranquilos, sus manos curtidas, la tímida sonrisa que ahora reconocía como rara. Sabía que él estaba en peligro, pero ¿cómo ayudarlo sin saber dónde estaba? Al llegar a la mansión, el sol se escondía tras las colinas. El crepúsculo teñía el cielo de tonos anaranjados, pero Guadalupe apenas notaba la belleza a su alrededor. Su mente estaba tan ocupada que no percibió la presencia de Valeria observándola desde la terraza. Pareces destruida, mamá. ¿Dónde has estado todo el día? Preguntó Valeria, bajando los escalones con pasos lentos y calculados. Resolviendo algunas cosas en la ciudad, respondió Guadalupe, intentando sonar casual, aunque sabía que su mentira era evidente. Valeria rió suavemente, cruzando los brazos. Algo me dice que tus resoluciones tienen que ver con la desaparición del jardinero. ¿Acierto? Guadalupe sintió un nudo en el estómago.
Eso no es asunto tuyo, Valeria. Mamá, claro que lo es, dijo Valeria, acercándose con una mirada depredadora. Porque, si sigues detrás de él, estás arriesgándolo todo. Papá no estará contento si se entera. Deja a tu padre fuera de esto. Respondió Guadalupe, con un tono más firme de lo que esperaba. Valeria no retrocedió. Solo te advierto. Cuidado con perderte aún más de lo que ya estás. Con esas palabras, su hija se giró y entró a la casa, dejando a Guadalupe sola en la penumbra. Aunque Valeria la irritaba profundamente, no podía ignorar que tenía algo de razón. Buscar a Rafael ya estaba resultando peligroso. Pero detenerme no es una opción. No ahora. A la mañana siguiente, Guadalupe decidió cambiar de estrategia. Necesitaba más información sobre los problemas de Rafael, pero sabía que no podía resolverlo todo sola. Pensó entonces en el padre Juan, de la parroquia local, un viejo amigo de la familia que siempre ayudaba a los habitantes de la región. Si alguien sabía algo, sería él. Al llegar a la iglesia, fue recibida por el suave sonido de un órgano al fondo. El padre Juan estaba cerca del altar, acomodando velas. Cuando la vio, sonrió cálidamente. Guadalupe, qué honor verte aquí. ¿En qué puedo ayudarte? Ella dudó por un momento, sintiéndose vulnerable. Padre, necesito su ayuda. Estoy buscando a alguien, un joven llamado Rafael, que trabajaba como jardinero en mi casa. Ha desaparecido. El sacerdote arqueó las cejas, claramente intrigado. ¿Rafael? Sí, lo conozco. Venía aquí con frecuencia, sobre todo para conversar. ¿Conversar? ¿Sobre qué? Preguntó Guadalupe, inclinándose hacia adelante, ansiosa. Mencionaba a su familia, especialmente a su hermano. Parecía preocupado por algo relacionado con deudas, aunque no daba muchos detalles, dijo el padre, pensativo. También mencionó que lo estaban siguiendo, que tenía miedo de que algo le sucediera a él o a las personas cercanas a él. El corazón de Guadalupe se encogió. Rafael no solo sabía que estaba en peligro, sino que parecía haberlo escondido para protegerla. La culpa y el desespero la invadieron. Padre, por favor, si sabe algo, cualquier cosa, avíseme. Necesito ayudarlo. El sacerdote asintió, colocando una mano sobre la de ella. Haré lo que pueda, Guadalupe. Pero ten cuidado. Parece que estás entrando en algo peligroso. Guadalupe agradeció y salió de la iglesia con un peso aún mayor sobre los hombros. Mientras caminaba por las calles empedradas, trataba de organizar sus pensamientos. Las piezas empezaban a encajar, pero el cuadro completo seguía siendo confuso. ¿Quién está persiguiendo a Rafael? ¿Y por qué? Cuando regresó a la mansión, encontró a Arturo en la sala de estar, algo raro, ya que pasaba la mayor parte del tiempo fuera. Él leía un periódico, pero levantó la mirada al verla entrar. Guadalupe, necesitamos hablar. Su voz era firme, y había una frialdad en su mirada que ella reconocía. Sintió un nudo en el estómago. ¿Sobre qué? Valeria me dijo que estás obsesionada con, ¿cómo era su nombre? Ah, sí. Rafael. El jardinero. Arturo cerró el periódico y lo dejó a un lado. ¿Qué está pasando? Guadalupe se quedó paralizada. No sabía qué era peor, la traición de Valeria o el tono acusador de su marido. Intentó mantener la calma. No está pasando nada, Arturo. Él desapareció y estoy preocupada. Eso es todo. ¿Preocupada? Él rió, aunque no había humor en su tono. ¿Sabes cómo se ve esto? Una mujer como tú, corriendo detrás de un hombre como él. ¿Qué diría la gente? ¿Y qué crees que dice la gente de ti, Arturo? Replicó ella, sintiendo que la rabia subía. Sobre tus interminables viajes, tus secretos. ¿Crees que no sé? El rostro de Arturo se endureció.
No esperaba esa reacción. Esto no se trata de mí, Guadalupe. Se trata de ti. De tu conducta. ¿Mi conducta? Ella dio un paso adelante, con la voz temblando de emoción. Todo lo que hice fue preocuparme por alguien que mostró más consideración por mí en unos meses que tú en décadas. Las palabras salieron antes de que pudiera contenerse, y el impacto fue inmediato. Arturo permaneció en silencio por algunos segundos, con los ojos fijos en ella. Ten cuidado con lo que dices, Guadalupe. Su voz era baja, pero llevaba una advertencia clara. No quiero tener que tomar medidas drásticas. Salió de la sala, dejándola sola. Guadalupe sintió que las lágrimas brotaban, pero no permitió que cayeran. Había algo en Arturo que parecía diferente esa noche, algo más oscuro. Y empezó a sospechar que él podría estar más involucrado en la desaparición de Rafael de lo que imaginaba. Esa noche, la mansión parecía más silenciosa de lo habitual. Guadalupe, sentada en el sofá de la sala, sostenía una taza de té que hacía mucho había enfriado. Las palabras de Arturo resonaban en su mente, asterisco asterisco medidas drásticas asterisco asterisco. Algo en su tono había sido una amenaza velada, y eso la mantenía alerta. ¿Pero contra quién actuaría? ¿Contra Rafael? ¿Contra mí? Valeria bajó las escaleras lentamente, como una sombra, y se detuvo en la entrada de la sala. Sus ojos evaluaban a su madre con la misma mirada fría y calculadora de siempre. Pareces abatida, mamá, dijo con una leve sonrisa. ¿Arturo fue muy duro contigo? No más de lo necesario, respondió Guadalupe, intentando mantener el tono firme. Pero sé que tú estás detrás de esto. Valeria rió suavemente, acercándose. Siempre me subestimas, ¿verdad? Quizás sea hora de que te des cuenta de que no soy tan ingenuo como piensas. ¿Qué es lo que quieres, Valeria? Preguntó Guadalupe, dejando la taza de té sobre la mesa. ¿Por qué estás tan empeñada en destruirme? Valeria se sentó en la butaca frente a su madre, cruzando las piernas con calma. No es personal, mamá. Es supervivencia. Arturo no es tonto, y tú estás jugando con fuego. Yo solo estoy asegurándome de que lo poco que me importa en esta familia, el dinero, permanezca intacto. Guadalupe se inclinó hacia adelante, enfrentándola. Entonces lo admites. Hiciste algo con Rafael. ¿Hice? Valeria arqueó las cejas, fingiendo inocencia. Tal vez sí, tal vez no. Lo que importa es que ya no está aquí. Y, por tu propio bien, espero que aceptes eso. ¿Crees que puedes intimidarme, Valeria? La voz de Guadalupe temblaba, pero no de miedo. Era una mezcla de ira y desesperación. No voy a permitir que hagas esto. Valeria se encogió de hombros, indiferente. Ya perdiste, mamá. Y cuanto más insistes, más te hundes. Mientras su hija salía de la sala, dejándola sola, Guadalupe sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Si Valeria estaba involucrada, eso significaba que la desaparición de Rafael no había sido una coincidencia. Pero no podía haberlo hecho sola. A la mañana siguiente, un pensamiento se apoderó de su mente, necesitaba pruebas. La única manera de salvar a Rafael, y a sí misma, era descubrir exactamente qué estaban ocultando Valeria y, tal vez, Arturo. Tan pronto como la casa quedó vacía, comenzó su búsqueda. Subió al cuarto de Valeria y revisó cajones, cajas y hasta bolsos. No quería invadir su privacidad, pero estaba desesperada. Tras casi una hora sin encontrar nada, estaba a punto de rendirse cuando notó un sobre dentro de un maletín de cuero. Dentro, había un contrato de alquiler para un almacén en las afueras de la ciudad. ¿Qué estás escondiendo aquí, Valeria? Murmuró para sí misma. Sin perder tiempo, Guadalupe condujo hasta la dirección. El almacén era sencillo, rodeado de alambre de púas y visiblemente abandonado. Cuando entró, sintió su corazón acelerarse.
En el centro del lugar había una silla, algunas herramientas de jardinería y el sombrero de Rafael. Lo tomó con manos temblorosas, sintiendo una mezcla de alivio y pánico. Asterisco asterisco él estuvo aquí. Pero, ¿dónde está ahora? Asterisco asterisco. Antes de que pudiera explorar más, escuchó el sonido de pasos detrás de ella. Se giró rápidamente y vio a Arturo parado en la entrada, con el rostro sombrío. «Realmente no sabes cuándo detenerte, ¿verdad, Guadalupe?», dijo él, acercándose lentamente. Guadalupe retrocedió instintivamente, sosteniendo el sombrero de Rafael contra el pecho como si fuera un escudo. El tono amenazante de Arturo le hizo darse cuenta de que estaba sola en un juego peligroso. «¿Qué le hiciste, Arturo?», preguntó ella, con la voz firme a pesar del miedo que sentía. «¿Dónde está Rafael?». Arturo se detuvo a pocos metros de ella, cruzando los brazos. «Rafael fue un error que cometiste. Un error que tuvo que ser corregido». «¿Corregido?», repitió Guadalupe, sintiendo que la garganta se le cerraba. «Él no te hizo nada. Era una distracción. Una debilidad. Y, por eso, no podía seguir aquí». Arturo dijo esto con una frialdad que hizo que Guadalupe se estremeciera. ¿Debilidad? Hablas como si yo fuera un trofeo, Arturo. Como si mi vida se resumiera en complacerte. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. Yo no soy tu propiedad. Arturo la miró con desprecio. Nunca entendiste cómo funciona esto, ¿verdad? Nuestro matrimonio no se trata de amor. Se trata de conveniencia. De mantener las apariencias. Y tú casi destruyes eso con tus fantasías. ¿Fantasías? Guadalupe rió, incrédula. Tú eres el único que vive de apariencias, Arturo. Yo solo quiero vivir algo real. ¿Real? Él dio un paso adelante, señalando el sombrero en sus manos. ¿Y esto es lo que llamas real? ¿Un jardinero que no tiene nada que ofrecer? Antes de que ella pudiera responder, otro sonido llenó el aire. Era una camioneta que se acercaba. Arturo miró hacia atrás, confundido, y Guadalupe aprovechó el momento para correr hacia la salida del almacén. Afuera, vio que quien conducía la camioneta era Rafael. Él parecía exhausto, pero estaba vivo. Guadalupe sintió un alivio abrumador al verlo. Sin dudarlo, corrió hacia él. Rafael. ¿Estás bien?, gritó ella, mientras él bajaba del vehículo. Ahora, sí, respondió él, con los ojos fijos en Arturo, quien salía lentamente del almacén con una expresión de furia. Rafael se colocó entre ellos, protegiendo a Guadalupe. Ya basta, Arturo. Sé todo. ¿Todo? Arturo rió, sarcástico. No sabes nada, muchacho. No eres nadie. Tal vez no sea nadie para ti, pero sé que tus negocios sucios están en la mira de mucha gente. Rafael levantó un celular. Y tengo pruebas suficientes para destruirte. Guadalupe lo miró, sorprendida. ¿Pruebas? Rafael asintió. Mientras estuve desaparecido, reuní información sobre las conexiones ilegales de Arturo. Intentó silenciarme, pero falló. Arturo se quedó inmóvil, su rostro una máscara de odio. Esto no va a terminar bien para ti, Rafael. Ya terminó, respondió Rafael, con calma. La policía ya viene en camino. El sonido de las sirenas a lo lejos confirmó sus palabras. Arturo retrocedió, dándose cuenta de que no tenía escapatoria. Guadalupe, al lado de Rafael, sintió que finalmente estaba libre del control asfixiante de su marido. Días después, Arturo fue arrestado, y Valeria desapareció, dejando atrás solo una carta fría en la que culpaba a su madre de todo. Guadalupe, sin embargo, ya no se preocupaba. Había encontrado algo que creía perdido, la libertad.
con el tiempo, Rafael y Guadalupe se permitieron explorar lo que había entre ellos, ya no como empleada y patrona, sino como dos almas que habían sobrevivido juntas a una tormenta. La mansión, ahora silenciosa y llena de flores, se convirtió en un refugio para ambos y en un símbolo de un nuevo comienzo.